El primer comentario es de Petra Álvarez, 5453, donde ella comenta que la Biblia contesta todas las preguntas. Eso estamos de acuerdo. Y en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, el famoso versículo de Juan 3:16, ella dice que lo dice muy claro, que Jesús murió por todos. Y el versículo 3 del capítulo 17 es claro, el que se salva, y no dice religión. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que atender. Número uno es el versículo 16, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que queremos notar es que aquí la palabra mundo se está refiriendo a la acción salvadora de Cristo, y lo que está significando esto es que no está limitada a un tiempo o un lugar o un pueblo específico, especialmente los judíos, ¿verdad? Que ellos entendían que la salvación era solo de ellos, sino que se aplica a los escogidos de todo el mundo. A eso se refiere aquí esa palabra mundo. O sea que no hay tiempo, no hay lugar o pueblo, sino que es para todos aquellos que Dios ha escogido para salvación. Le digo esto porque en el libro de Juan, en este mismo evangelio, aparecen varios versículos que a menudo nos dice que el mundo como tal se opone a Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a escoger salvar a todo el mundo cuando el mundo se le opone abiertamente? Dice Juan 1:10, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 10. Él, hablando de Cristo, estaba en el mundo. Mire la palabra otra vez ahí. Y el mundo fue hecho por medio de él. Aquí ya se está refiriendo al mundo creado, al hombre. Y el mundo, sigue diciendo aquí Juan, no lo conoció. O sea, el mundo no reconoce a Cristo. Dice la historia, obviamente, que Cristo fue crucificado por su propio pueblo, por los judíos. O sea, se contradice un poco el pensar que cuando dice aquí que el mundo no lo conoció. Es más, la Biblia nos dice que nadie busca a Dios. O sea, que es Dios quien busca al hombre y lo escoge. Es desde el principio, desde el huerto del Edén. ¿Qué hizo Adán y Eva después que pecaron? Cuando escuchan la voz de Dios, se esconden, huyen de él. Y eso es lo que pasa hoy en día. Todo el mundo huye de Dios. No quieren a Dios, porque Dios es santo, Dios es un ser puro, y nosotros no. Nosotros somos pecadores y huimos de esa santidad, de esa pureza de Dios. Otro verso es en el capítulo 7, el verso 7, que dice así: el mundo no puede odiarlos a ustedes, hablando de la gente, pero me odia a mí. Entonces, ¿cómo va Cristo a morir por gente que definitivamente lo van a rechazar, definitivamente lo van a odiar? Dice, porque yo doy testimonio de él. O sea, Cristo da testimonio del mundo, del hombre, que sus acciones son malas. Por eso es que no quieren a Dios, no quieren a Cristo. Entonces, ¿cómo va Cristo a morir por gente que le odia, que no lo quiere, que nunca lo van a recibir? Eso es definitivo, no lo van a recibir. Entonces, son cosas que tenemos que ir mirando en la palabra para tener más claro a qué se refiere este verso tan famoso que se usa tanto. Y no es que el amor de Dios no abarque, ¿verdad? Porque el amor de Dios sí se expresa y lo vemos y hemos visto la salvación en los hombres, pero son aquellos a quien Dios ha escogido para su Hijo. El capítulo 14, verso 17, dice así: es decir, el Espíritu de verdad, con letra mayúscula, el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir, dice la Biblia, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Quiénes son esos ustedes? Los escogidos de Dios, los que Dios escoge para salvación. Sé que es un poquito chocante. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que hay algo bueno todavía en el hombre, pero la Biblia lo desmiente. Dice que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles a una. Entonces el capítulo 15, verso 18,
y 19 dice Cristo hablando: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, escuchen, el mundo amaría lo suyo. O sea que todavía va a permanecer un mundo, o sea, hablando ya de un grupo de gente que son diferenciados de aquellos que son de Cristo. Dice, pero como no son del mundo, hablando de los que son de Cristo, sino que yo los escogí, escuche bien, de entre el mundo. O sea, hay unos escogidos por Cristo. Por eso el mundo los odia. Entonces, lo que vemos aquí es la maravilla del amor de Dios desplegado en la indignidad de su objeto. El objeto al cual Él está desplegando ese amor es indigno. Y eso es maravilloso. Eso es un amor maravilloso. La Biblia dice que mientras éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Y Jesús deja claro que la salvación de aquellos a los que el Padre le da no es una mera posibilidad, sino es algo certero. Es una certeza absoluta que van a venir a Él. Y así me hace más sentido en que Cristo muera por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a esos escogidos, a esos que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Y eso es maravilloso. Mucha gente lo ve como algo cruel, como algo injusto, pero realmente nadie merecía nada de Dios, solamente su justa ira, su santa ira sobre nosotros por lo pecaminoso de nuestro corazón y porque levantamos el puño siempre contra Dios. No hay nadie que busque a Dios, dice la Biblia. Todos aquellos a quienes Dios ha escogido vendrán a Cristo, quien ha entregado su vida solo por sus ovejas.